acerca de las amenazas que están sobre la revolución bolivariana. Y eso tiene que ver con tu libro, que hablabas acerca de la necesidad de hacer irreversible el proceso revolucionario. En este contexto de guerras híbridas, de guerras de quinta generación, de guerras multidimensionales, de ataques sobre la economía, de asedio permanente, asedio político, diplomático, cultural, ¿en qué situación encuentras a la revolución bolivariana? Bueno, la revolución ha sido sometida a todas las agresiones posibles, salvo y hasta un grado a una guerra convencional. Aquí mismo, a mí me costó entrar en estas instalaciones de Globovisión por los recuerdos que uno tiene de la vieja Globovisión. Sí, sí, sí. Este fue un centro de agresión psicológica terrible contra el pueblo venezolano. De neurotización programada. Esa es la palabra, neurotización. Creo que Venezuela ha sido un ámbito de ensayo de varias formas y modalidades de guerra híbrida, de guerra de quinta generación. Y al mismo tiempo, Óscar, y ahí sí te lo confieso, es el mismo pueblo que en el año 2002 vio a unos canales de televisión transmitir a unas personas disparando con un falso relato que era contra una marcha pacífica, que vio una renuncia del presidente Hugo Chávez, que simplemente no creyó en nada de lo que le presentaron los medios de comunicación. Entonces, creo que es un pueblo que, si bien ha tenido efecto esa estrategia de bombardeo a los cerebros, a las neuronas, a los pensamientos, por las redes sociales, por los medios, al mismo tiempo es un pueblo que reserva la duda razonable, la duda crítica ante todo lo que le presentan. Creo que eso nos ha permitido llegar hasta aquí, pero somos el único país que ha sido sometido a una guerra política, a una guerra diplomática, a una guerra económica, a una guerra mediática, a la guerra comercial energética. Es decir, hemos soportado lo que nadie ha soportado. Yo se lo dije y lo he relatado en algunas ocasiones. Yo tuve 2 reuniones con Elliot Abrams, el encargado de Trump, como canciller yo en el año 2019. Y en la segunda reunión, en aquella famosa, luego de la sesión del Consejo de Seguridad, donde yo le dije que el golpe fracasó, él nos decía, bueno, ya que ustedes son tercos y Nicolás Maduro no quiere entregar el poder a nuestro presidente legítimo, Juan Guaidó, ya que a mí mismo me ofreció irme con toda la vida paga, y la mía y la de mis generaciones por venir, y ya que ustedes no lo van a hacer, prepárense para la etapa de la máxima presión. Sí. Y yo le dije, ¿qué es eso? Y él me dijo, bueno, se van a quedar sin electricidad. 26 de febrero de 2019, 7 de marzo de 2019 estábamos sin electricidad. Se van a quedar sin combustible, se van a quedar sin medicina, se van a quedar sin alimentos, se van a quedar sin los insumos para la producción petrolera y de cualquier otro tipo. Me fue incluso desagregando los rubros alimenticios que importábamos. Hoy los producimos la mayoría. Y era un plan. Era un plan, pero además él me lo delineó de manera perfecta. Yo le dije, le agradezco la información, porque ustedes creen que esto es una carrera de 100 metros planos y que nombrando un gobiernito paralelo de la oligarquía y presionándonos, el pueblo venezolano va a ceder. Esto es un maratón, le dije yo. Y un maratón, ustedes no son maratonistas, nosotros sí. Nosotros somos los hijos de Guaycaipuro, de Miranda, de Bolívar. Se lo dije a sí mismo. Incluso le regalé un libro del Libertador. Nosotros somos los hijos de Hugo Chávez. Y ustedes no nos conocen, no conocen a los militares venezolanos, patriotas que son herederos del Ejército Libertador. No conocen al pueblo venezolano, a sus mujeres sobre todo, a sus hombres. Hagan lo que tengan que hacer, que nosotros vamos a resistir. Y el primero que va a llegar a la meta en el maratón va a ser Nicolás Maduro. ¿Y cómo explicar esa capacidad para resistir los embates de esta guerra de quinta generación? Porque el objetivo era implosionar a la sociedad, implosionar al gobierno bolivariano, desencadenar una ruptura cívico-militar o una ruptura, una división entre las Fuerzas Armadas, era tan una el explosión objetivo social. ¿Qué pasó? ¿Por qué no lograron el objetivo? Era tan el objetivo, Óscar, que Elliot Abrams me dijo, en algún momento el pueblo venezolano no va a aguantar esa presión, esas carencias, y habrá revueltas, y los militares tendrán que actuar. Y si el conflicto se va de las manos, ahí entraremos nosotros. O sea, ya he preparado la hipótesis de la invasión. Ese era el objetivo. Ahora, ¿por qué no se da en Venezuela? Creo que son muchos elementos. Me viene a la mente Arturo Uslar Pietri,
quien respeto mucho, a pesar de las diferencias ideológicas, diciéndonos que él siempre había analizado como un paisito de 700.000 habitantes, que era una capitanía general, había sido el epicentro de la independencia de los países del sur. ¿Por qué había nacido aquí un Bolívar, un Miranda, un Sucre, un Urdaneta? Y él se lo preguntaba mucho, pero al final nos decía, más allá de la razón, tenemos esa carga positiva, histórica. Nosotros pudimos salir de nuestras fronteras, liberar otros países y no quedarnos ni con un centímetro del territorio de otras naciones, sino regresar y seguir construyendo la patria y pensar. Él decía que en la literatura independentista venezolana la palabra Colombia o la palabra América es mucho más frecuente que la palabra Venezuela. Nosotros nacimos viendo hacia la unidad y hacia la libertad. Creo que eso es una carga histórica que el pueblo venezolano lleva y que la llevamos, quizás no sea genético, no creo que eso sea biológico, es en nuestra carga cultural y esa historia que se transmite de generación en generación. Ese amor por Bolívar, ese amor por nuestra historia está presente. Y creo que es parte de eso, pero también... Un pueblo solidario, amigo. Muy solidario. Miren, un barrio venezolano es la esencia de la solidaridad. Y creo que Chávez hizo mucho también, al rescatar, pues al ponernos de nuevo nuestra historia adelante, porque la historia es la que nos lleva, la que nos jala, en este caso, pero al mismo tiempo en formarnos, en crear conciencia y la revolución. Y el presidente Maduro está haciendo un esfuerzo inmenso, inmenso, por mantener ese hilo histórico desde Guaycaipuro hasta el presente. Y creo que tiene mucho que ver con eso. Por eso todos estos experimentos terminan fracasando. Yo se lo decía a unos comuneros, comuneras en una asamblea. Ellos en una olla echaron en su fórmula, ¿no?, de máxima presión, agua, pasta, sal, y la taparon. Y cuando iban a comerse los espaguetis, abrieron la olla, lo que había era un sancocho, un cruzado. Ellos no entendieron qué fue lo que pasó, les falló la receta, no entienden por qué, pero es que Venezuela es difícil de ser controlada, dominada. Somos como la Etiopía de África, Venezuela, somos de otra estirpe. Mira, además de ese ADN o esas raíces culturales, históricas, existenciales, que pudieran explicar un poco la capacidad para resistir los embates de la guerra, de esta guerra híbrida, esta guerra de quinta generación, de esta guerra multidimensional. ¿Qué otra fortaleza tiene la revolución bolivariana que se han construido en estos últimos 25, 30 años? Oye, yo creo que la revolución es, como tú bien lo has dicho, mucho más que un proceso político, un proceso espiritual. El revolucionario, la revolucionaria genera una capacidad de lucha y una capacidad de amor por lo que hace y por lo que construye que yo no he visto en otras partes del mundo. Pensar que nosotros tenemos millones de personas organizadas tanto en el poder popular como en el partido, en su estructura de calle, de comunidades, que no reciben ni un bolívar, que es trabajo voluntario, que es trabajo por entrega. El CLAP, por ejemplo. Toda esa estructura organizativa lo hace por voluntad, por amor a la comunidad. Eso no existe. En una oportunidad yo hablaba esto con unos compañeros de la izquierda peruana y me decían, ¿pero cuánto le pagan? El presupuesto nacional no alcanza para pagar a tanta gente. Y le decían, no se le paga. Ellos lo hacen por disposición. Y ellos me decían, aquí es imposible. Aquí en Perú eso sería imposible. Creo que es característica del pueblo venezolano, pero además creo que el liderazgo de Hugo Chávez, el programa, tenemos muy claro cuál es nuestro objetivo. Cuando nosotros hablamos del socialismo, estamos hablando de la democracia, de verdad. Cuando nos acusan de dictadura, a mí me da mucha risa. Sí. El presidente Maduro siempre dice, hubo ya 31, 32 elecciones, hemos ganado 28, etcétera. No son, yo me atrevo a corregirle, de los consejos comunales debe haber por lo menos 150.000 elecciones desde el año 2006 hasta hoy. Y eso ocurre todos los días. Decisiones que se toman en asamblea, los consejos productivos de trabajadores, las instancias estudiantiles revolucionarias que también, es decir, es un pueblo en ebullición desde la base y es la democracia de otro tipo, la democracia verdadera. Ahora el presidente Maduro le está dando un impulso y está haciendo un énfasis extraordinario con el poder popular, con el sistema de gobierno popular. Es un gobierno en 4 niveles territoriales, el nacional, el estatal, el municipal, pero es el comunal el clave. Y desde allí, en un gobierno obediencial, se va generando el mandato que el resto de los poderes deben cumplir. Es decir, es una democracia distinta a la cubana,
distinta al socialismo que puede haber en Cuba, pero sobre todo distinto a lo que hay en los Estados Unidos, distinto a lo que hay en Europa, distinto a lo que hay en Argentina. Es otra cosa, es distinto y hay que saber entender. Quiero profundizar sobre ese tema, la guerra híbrida y las capacidades, las fortalezas culturales de la Revolución Bolivariana, pero cuando regresemos a los comerciales.